Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, que hay muchos momentos del día para poder escucharnos o vernos a través de nuestro canal de YouTube. Y tenemos la suerte, la gran suerte de poder contar en este primer encuentro que tenemos virtual con alguien o con dos personas muy importantes para el mundo de lo que queremos hablar, del mundo de los jóvenes y también del mundo de los jóvenes y la ópera. Pero no estoy solo, yo no estoy solo. Tengo que presentar a la compañera que también nos va a guiar a partir de las siguientes, de los futuros podcasts y también intervenciones. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, muy nervioso yo creo, un poquito, ¿no? Sí, hemos La- preparado todo con muchísima ilusión y tenemos muchas ganas de arrancar. Ahí estamos, yo creo que va a salir bien porque estamos un poquito, como digo yo, entre amigos y entre amigas. Bueno, tenemos la suerte de poder contar en este primer momento con dos personas que saben mucho de gente joven y también de cultura y sobre todo del tema que vamos a hablar, de gente del mundo de la ópera y la gente joven, que siempre cuando se habla de ópera es como una gran palabra en mayúsculas, negrita, resaltado, pero vamos a hacerlo. La primera de ellas ha sido profesora nuestra. La verdad, de un gran momento, un año muy importante de nuestras vidas, donde nos conocimos, Ana y yo. Se llama Macarena Cuenca, es una profesora de la Universidad de Deusto y concretamente de la Deusto Business School de Bilbao. También parte del equipo de investigación del Instituto de Estudios del Ocio. Ha desarrollado muchísimas investigaciones, tanto su tesis doctoral como obviamente a partir de muchos ensayos. Ha colaborado en grandes programas europeos como son conocidos como Connect o Adeste Plus. Y la verdad es que es un privilegio poder tenerte aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Macarena. Hola Rafa, hola Ana. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y este momento que podemos pasar juntos ahora charlando de un tema que nos apasiona y gracias por la presentación, vamos, que... ¿Has visto? Bueno, es que estamos entre gente conocida. La siguiente persona que tenemos por aquí se llama Miriam Pascual, es una joven gestora cultural con una larga experiencia dentro del sector musical, es decir, ha sido profesora de composición, ha sido compositora, por ahí hemos visto que también es cantante, actualmente está residiendo fuera de nuestras fronteras, en Holanda, y a mí me encantó una frase que hemos buscado por ahí que decías que había que hacer una visión 360 grados de la cultura, de cómo hay que realizarlo. Que a mí ese concepto me encanta porque es como unir el concepto del mundo del marketing, de los negocios, y me recuerda un poco a Paquita Salas también, hay que decirlo, como de cómo los gestores culturales 360 tienen que ser, ¿no? ¿Qué tal, Miriam? Buenos... Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación y la frase de los 360 grados y lo de Paquita Salas. Bueno, me tengo que confesar porque es que no lo he visto, entonces No te creo que preocupes. esto es un Pero poco... ¿sabes qué es? Sí, Simplemente sí, ya, sí, sé qué es. Estoy estoy en el mundo, pero sí que es cierto que viene de ese mundo del marketing, pero es que creo que es una visión que debemos aplicar los gestores culturales porque muchas veces pues se tiende, ¿no? O se puede caer en el error de como quedarte en tu burbujita y pensar esto es así porque yo lo hago así, porque lo he estudiado así y tal, pero todo está interconectado en cultura. Cada paso que vayas a dar tendrá un significado, con lo cual, pues sí. Exacto. Bueno, pues vamos al melón, porque la verdad es que el tema es muy interesante. Nos hemos preparado aquí, Ana y yo, unas largas preguntas para poder hablaros. Nunca sabíamos cuál hacer la primera, pero realmente llegamos a una importante, como para ir al grano. Vamos a ver si la cogemos con cariño. ¿Creéis que realmente, o sea, aparte de poder saber por qué la ópera no llega a la gente joven, que sería la gran pregunta, también yo añadiríamos una segunda pregunta, es que realmente, aunque obviamente entendamos que la ópera quiere que haya público joven, ¿está haciendo todo lo posible para llegar a la gente joven? Ahí os lo dejo. ¿Qué pensáis? Una buena pregunta, Rafa. A ver, la ópera, yo creo que todas las casas de ópera están súper interesados en atraer a la gente joven. Es algo que es de lo que se lleva hablando, yo por lo menos desde que llevo un poco metida en este tema, que es desde el año 2009-2010, cuando empecé a investigar la primera vez, pues ya estuve en algún congreso de Ópera Europa, donde se juntan todos los, bueno, pues eso, programadores, gestores culturales dentro de las casas de ópera específico, y allí el tema era, pues eso, cómo atraer a la gente joven. En aquel momento incluso se hizo como un grupo de trabajo, un think tank que se llamaba, con gente, bueno, joven. A ver, yo tampoco era tan joven en aquel momento, pero bueno, en aquel momento formaba parte del think tank aquel.
Y bueno, y precisamente era eso, ¿no? Cómo atraer, en aquel momento decían a la iPod Generation, que fíjate dónde se han quedado los mira. iPods. Algo Sí, así. sí. Pero bueno, y entonces en ese sentido, claro, uno de los grandes problemas de la ópera es la alta edad media del público, ¿no? Es una cosa que es extremo, o sea, si ya pues estamos preocupados por atraer a los jóvenes en general a la cultura, al teatro o a otros subgéneros, pues la ópera es que tiene ahí un papelón, ¿no? Entonces, preocupados están, haciendo cosas están. Lo que pasa es que también tienen muchas restricciones, tienen muchos retos y la ópera en sí misma, pues claro, es un arte que es muy caro, es muy difícil de llevar a cabo y entonces, bueno, pues plantea un reto especialmente importante, ¿no? Y bueno, y luego pues dentro de lo que es los jóvenes, pues claro, es que ahí podemos distinguir diferentes segmentos, ¿no? O sea, yo creo que sí que han conseguido hacer muchas cosas con el público infantil y eso lo tienen ya de calle, o sea, pues desde los programas didácticos tradicionales a todas las nuevas producciones de ópera adaptadas al público infantil, ahí se ha hecho mucho y sin embargo, pues con el segmento más adolescente y más universitario, más, ¿no?, de jóvenes que empiezan a trabajar, yo creo que ahí están un poco estancados, ¿no? O sea, se están haciendo cosas, pero es difícil avanzar, no sé. ¿Tú qué piensas, Miriam? Sí, yo o sea, estoy de acuerdo con cada palabra que ha dicho Macarena. Es cierto que sí que hay un interés. Es cierto que yo también veo una diferencia entre cómo lo aborda el sector operístico en Europa y cómo se aborda en Estados Unidos. Hablaremos de ello, sí. Sí, porque aquí en Europa la ventaja y la desventaja que hemos tenido ha sido, bueno, pues la cultura es una cuestión del Estado, ellos lo tienen que financiar, lo tienen que mantener, pues bueno, me da igual me da relativamente igual que la sala esté medio llena o medio vacía o cómo la lleno, porque no tengo ese problema. ¿Qué pasa? Que ha habido ese cambio también en la mentalidad de los políticos y les han empezado a decir, oiga, es que yo necesito que usted sea relevante para toda la sociedad. Y entonces es cuando un poco, yo lo que veo es eso, que les ha pillado un poco como a contrapié. Y sí que es cierto que se están haciendo muchas cosas, que cada vez ves más teatros que se interesan en ese público adolescente o universitario que es un poco más difícil. Y yo particularmente lo que veo es que muchas veces se piensa en, vale, yo quiero atraer ese público, pero lo quiero atraer como yo lo quiero atraer, quiero que ese público consuma este producto cultural de la forma que yo quiero que lo consuma. Exacto. Y quiero que hablen de la forma en la que yo quiero que hablen. Y es ahí donde yo veo un poco el gap, ¿no? El gap en la comunicación y en la manera de relacionarse con ese segmento del público. Porque si bien es cierto que el público infantil, bueno, pues es un público muy sincero y muy y no voy a decir fácil, pero bueno, al final, si tú a un niño lo sientas en una butaca y la profesora le dice tienes que estar ahí sentado 1 hora, bueno, pues a lo mejor está enredando un poco, pero es un público un poco cautivo. Con los adolescentes es diferente. Total. O sea, no se van a comportar como tú quieras que se comporten. Entonces, o los intentas amar como ellos son, o empezamos a tener un problema. Claro, justamente lo que tú has hablado de Estados Unidos, nosotros descubrimos, intentamos ponernos de contacto con él, una iniciativa que se llama Appreciate Opera. Es un chaval que nació en el año 2006, es decir, que tiene 15 años recién cumplidos o tal, y que incluso tiene una página web de cómo amar la ópera, de qué óperas tenía que hacer, y justamente lo que tú has realizado, es decir, que a lo mejor a nivel europeo y esa diferencia de Estados Unidos es muy, muy importante. Y cuando Ana y yo la vimos, digo, un chaval de 15 años que hace una página web para defender cómo se tiene que ir a la ópera, cómo se puede amar la ópera, es alucinante. Pero justo lo que tú estabas diciendo hablar, Ana tiene una pregunta. Atención, venga, que va para allá. Claro, porque más allá de lo que decís, del tema de que puede ser un público con una cierta élite, ¿no?, muy mayor, a la gente joven al final sabe idiomas, pero claro, la ópera se habla en italiano. Entonces, puede ser que uno de los grandes problemas sea que no se sienten identificados porque, quieras que no entienden tanto el idioma. Sí que igual entienden el inglés, el francés, lo estudian en los colegios, pero el idioma dentro de la ópera se les queda un poco lejos. ¿Puede ser uno de los gaps que hay en la ópera? Yo creo que no, porque de hecho además si miras los
los números de los hábitos de prácticas culturales y todas estas estadísticas, ves que la zarzuela, que es en castellano, tiene menor tasa de asistencia que la ópera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que hace ya muchísimos años y no de cara a atraer a los jóvenes, sino en general para hacer la ópera más accesible, pues empezaron a poner los sobretítulos y tal, y bueno, más o menos la gente lo sigue. Y sí que es cierto que bueno, hay otros temas, ¿no? El cómo ser relevante, o sea, el que al final muchas veces la ópera, pues es verdad que trata problemas universales que se pueden de alguna manera actualizar o hacer que eso, bueno, pues eso, conecte más con el público de hoy, que no es el público del siglo XIX o XVIII o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Miriam, ¿tú qué opinas? Pero No, vamos... yo opino, no creo que el idioma sea un problema, especialmente porque tampoco creo que iba a decir la mitad, pero es que estoy segura de que el 90% de la audiencia no habla italiano o no habla alemán o bueno, algunos hablarán francés, ¿no? Pero alemán tampoco es tan habitual. Hablo, por ejemplo, en España, ¿no? O italiano. No, yo creo que la falta de identificación no viene por el idioma, viene por todas esas capas que se le añaden al objeto artístico en sí, todas esas capas de esto es para alguien que sabe mucho, no es verdad. No es verdad. Tú puedes disfrutar, aunque, o sea, la emoción que te va a generar una pieza musical no tiene por qué venir provocada porque tú entiendas la estructura de la pieza. Sí, puede ayudarte, pero no es una garantía de ello. Al final ahí hay algo emocional que pasa que no tiene que ver con el conocimiento adquirido. Yo creo que es más eso. Esto es para gente que sabe mucho, entonces no es para mí. Esto es para gente rica. Yo sufro para llegar a fin de mes, entonces no es para mí. Entonces se crean ahí como una serie de capas que van creando esas barreras que hacen que ese sector de la población ni siquiera piense en ello como alternativa. Y luego yo creo que también la ópera tiene algo que es que al final cuando nosotros pagamos por ir a un espectáculo, pues claro, pagas por algo intangible. Entonces tú estás asumiendo un riesgo como consumidor, ¿no? Y claro, cuando ya no solamente por el dinero que te gastas, que puede ser más o menos, o sea, realmente la ópera para los jóvenes en concreto ofrece alternativas de precio bastante baratas, con lo cual, bueno... Sabemos. Pero claro, dices, es que voy a estar ahí dentro de 3 horas y media o 4, no sé, depende o más, yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, es un riesgo que corres y si no me gusta, y si a lo mejor la primera vez que vaya es que no debería estar ahí 3 horas o a lo mejor es que hay que pensar en nuevos formatos o, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco también por ahí. Claro, como joven, y no solo como joven, todos, ¿no? Tú al final, ¿dónde vas? Tú vas donde hay gente como tú, donde tú te sientes que estás en tu tribu. Entonces, claro, si llegas y eres un extraño, encima te van a juzgar porque no sabes cuándo aplaudir, por ejemplo, ¿no? Por poner un simple ejemplo de cómo, o sea, tú no conoces esa liturgia de lo que es una representación de ópera. Te vas a sentir tan extraño y respecto a lo que decía Macarena, de, por ejemplo, el factor precio, muchas veces en lo que se piensa es, claro, es que es muy caro, entonces los jóvenes no van a poder venir. Es que a lo mejor eso no es el problema. El precio no es la barrera principal que tienes que derrumbar para que ese sector de la población venga. Sí, Julia, cosas que habéis contado, o sea, cuando pensamos el tema del italiano, salió de una reflexión en plan de que hay mucha gente joven que a lo mejor sí está acostumbrada a ver una película subtitulada o un idioma que ya conoce y que a lo mejor cuando dice, a lo mejor, si hablamos del mundo del cine, una película iraní, madre mía, o sea, que dices, ya va a haber algo como que te va a chocar, por eso pensamos, digo, bueno, quizá lancemos la pregunta de, a lo mejor es que como ya entienden que va a ser en italiano, realmente, si hablamos de España, el lenguaje hay muchas palabras que se podrían entender el contexto. Lo que pasa es que también, ahora que estabais hablando de concepto tribu y tal, y bueno, y fundamentalmente también de ese concepto de la imagen que hace la ópera hacia afuera, si tú hablas con gente que no va a la ópera, yo siempre lo decíamos cuando nos preparamos esto, es que le saldría una película, y la película sería Pretty Woman. Esta famosa escena de Julia Roberts, ¿vale? Donde realmente creo que resume perfectamente muy bien cómo, obviamente, ese sentimiento de cómo alguien que nunca ha ido a la ópera, conoce la ópera y la descubre, y dice esa gran frase que pasará a la historia, pero que realmente ya dices, ¿ves?
es decir, la ópera y el cine está unido y es una comunicación para poder llegar, como a partir de ahí, si alguien tan importante de la meca del cine como Julia Roberts, haciendo el personaje, obviamente, disfrutaría tanto, ¿por qué no se hace? Y ojo, porque realmente la ópera ha hecho grandes óperas basadas en películas que, bueno, hace 3 años, si mal no recuerdo, se estrenó en Madrid Brokeback Mountain con una producción muy importante. Se han hecho óperas incluso de La Mosca, dirigida por Plácido Domingo, que es muy, muy importante. O incluso más frívolas, la famosa ópera del Ecce Homo, que aún duraría poquito, ¿vale? Pero que se hizo en Estados Unidos. Es decir, se está intentando, de alguna manera, poder unir cosas para que esa tribu, como tú has dicho, Miriam, para que esa gente se vea identificada, pero aún así tampoco consiguen esos éxitos para toda esa gente y para esa gente joven. Es decir, ¿cuál sería a lo mejor el siguiente paso para poder hacerlo? Incluir ese tema en los temas de conversación de esa gente joven, potenciar que plataformas como Spotify, poder hacer más cosas para poder, obviamente, que esa gente joven sacar esos temas de conversación de he escuchado esto. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué se os ocurre? Yo creo que ahí lo principal es, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Abao, bueno, mi primer contacto con Abao, con la ópera de Bilbao, fue como becaria cuando estaba estudiando mi máster de gestión cultural y en ese momento yo era profesora también. Entonces, yo digo que una cosa que veo como muy positiva para mi labor como gestora es que nunca he perdido el contacto con ese sector de la población, ese sector joven al que me quiero dedicar porque son mi día a día. Entonces hablábamos de esto, ¿no? De cómo hacer y tal. Y les decía, es que yo no le puedo decir a un chaval de 15 años, oye, es que esto es, bueno, te va a encantar, porque no me va a creer, puedo ser su madre. Entonces, él lo que está viendo es a su madre recomendándole no sé qué. Entonces, yo lo que decía es, necesitamos prosumers que vengan de ese sector. No, yo no soy su referente. Y entonces ahí fue cuando empezamos el proyecto de Gastim. Y la base era que los embajadores de la ópera debían ser los propios jóvenes. Y además, pues eso, dejar entrar a un grupo de jóvenes que son gente normal, que les gusta la ópera, pero que ven Paquita Salas. Quiero decir, exacto. Y que en la misma conversación pueden estar hablando de La Traviata o del siguiente capítulo de, pues no sé, de Big Bang Theory. Y que van a ver links y van a ver, pues eso, referencias de una cosa a la otra. Y yo creo que ese programa que iniciamos con mucha ilusión y que, bueno, pues en este año debido a la pandemia pues ha tenido que parar, creo que es una muy buena manera de empezar a sembrar esa relevancia de la ópera para ese sector de la población. Yo te puedo recomendar, pero no me vas a creer. A quien vas a creer va a ser a tu compañero de clase, a tu amigo del equipo de fútbol que un día ha ido y que se lo ha pasado genial y que te va a decir cómo lo pasó, pero con sus propias palabras y que te va a hablar de sus emociones. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, crea ese caldo de cultivo para que de verdad hablen, pero desde su punto de vista. Y no como nosotros queremos. Sí, totalmente de acuerdo. Además es que yo creo, lo que pasa que claro, todo esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva una dedicación por parte de la organización, que es que a veces pues no hay los recursos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Claro. Pero es que al final lo que se necesita es eso, es abrir un diálogo que no es te invito y te hago el precio barato y tienes un día maravilloso y luego me olvido de ti. Es que si no todos esos esfuerzos están tirados a la basura. Entonces realmente hay que mantener ese diálogo a lo largo del tiempo y eso requiere que haya gente por detrás, que haya mucho cariño y que haya una humildad para poder, pues eso, estar abierto y a recoger ese input que pueda venir de este colectivo, ¿no? Es algo como ir poco a poco caminando hacia la co-creación, que no quiere decir que los jóvenes se vayan a poner a programar toda la temporada de ópera, pero claro, es que yo tengo que escuchar, porque es que si no escucho y no entiendo cuáles son las necesidades reales, pues es como que, vale, pues te quiero vender, pues eso, mi producto, que aquí lo tengo, ¿no? Es como cuando en gestión hablamos del enfoque producto y el enfoque marketing, pues en la ópera es el enfoque producto. Yo, director artístico, encerrado en mi Torre de Marfil, programo mi temporada y luego, venga, vamos a venderla. Esto es lo que hay y punto.
Sí, ¿no? Claro, pero además es que cuando se hacen estas programaciones, no quiero hablar por todo el sector, porque obviamente Claro. todo el sector no es así, ¿no? Pero Ya. se parte también desde esa mentalidad de mi público quiere tal, porque la taquilla me está diciendo esto, y ese mi público quiere tal suele coincidir con ese periodo de la historia de la ópera de finales de finales del 18, principios del 19. Y es como, ópera es esto y ya está. Y es que no es así, hay ópera para todos los gustos. Yo no puedo entender que alguien diga, no me gusta el cine. Yo le preguntaré, ¿qué tipo de cine no te gusta? Porque a lo mejor a alguien no le gusta el cine iraní, pero se lo pasa genial con un blockbuster de Hollywood. Pues oiga, pues muy bien, o sea, hay variedad para todo el mundo. Pues en la ópera pasaría un poco igual, ¿no? A lo mejor querer llevar a un joven o a alguien que no ha estado nunca en la ópera como primera ópera a una de las óperas de Wagner, que son 4 horas, pues igual es mucho. Pero oiga, claro, es que hay óperas que duran media hora, por ejemplo, mucha ópera americana, que además tiene muchas referencias de la cultura popular americana, que es algo que esas referencias de la cultura popular pueden ser ese gancho importante que te lleve al teatro, porque eso lo sabes identificar, te sientes seguro con eso. Entonces, o sea, a la hora de programar, a la hora de diseñar ese producto que le queremos vender a esa audiencia, pues pensar un poco en qué referentes me pueden servir de gancho. No modificar tu concepto completamente de arriba abajo, no, pero ver un poco qué intereses pueden tener ellos y cómo lo puedo suplir. Justo lo que ha dicho Miriam, me ha venido a la mente un caso que pasó hace ya unos años en Madrid con la zarzuela, no con la ópera, donde se cogió una zarzuela y se empezaron a unir, la protagonizaba Paco León, hablaban también de la Gran Vía y tal, y fue todo fue un acontecimiento, fue muy complicado encontrar butacas, porque realmente, si mal no recuerdo, la dirigió Miguel del Arco. Lo que hacían era coger el texto, o sea, la dramaturgia oficial y las canciones oficiales, pero con personajes de la política actual, de la vida social actual, y fue como muchísima gente, independiente de diferentes edades, diciendo, es que lo estoy entendiendo, coño, es que cuando están cantando esto, además me acuerdo la famosa escena de las 3 ratas, que es muy conocida, de cómo realmente, bueno, también fue polémico porque políticos de un partido se levantaron de las butacas porque diciendo hacen referencia a tal, no voy a meter ahí, pero realmente mucha gente empezó a decir, ¿ves? Es que estoy entendiendo lo que estás hablando mi mismo lenguaje. Y eso yo creo que es lo más importante, es decir, como lo ha dicho Macarena, de esas torres de cristal donde está ese programador de yo sé perfecto qué bonita es una ópera del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿cómo no vas a hacerlo? Es que a lo mejor ese adolescente de 15, 16 años dice, no es que no sea bonita, es que a mí ese disfrute no lo tengo y lo tengo por otro lado. Claro. No. Claro, o a lo que apuntaba Macarena antes también, ¿no? Es que es un riesgo y cuando compras, pues compras esa entrada y tengo que estar ahí 2 horas y si no me gusta. Y Macarena estabas hablando, ¿no? De, bueno, y otros formatos. Es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor 2 horas no lo aguanto, pero a lo mejor media hora que dura un acto, pues sí. Pues igual que seguramente no tengo la fortaleza de verme las 3 películas del Señor de los Anillos de una sentada, porque me puedo morir, ¿no? Pero me lo veo a cachitos, o no me veo Juego de Tronos entero en un día, pero me lo veo a cachitos y a cachitos lo soporto, pues lo soporto no, lo digiero bien. Eso no es una cuestión de soportar, lo digiero y lo disfruto mientras lo estoy digiriendo. Pues ¿por qué no pensar en otros formatos? Sí. Exacto. Así es. De hecho, existen ya iniciativas en el teatro, en las artes escénicas, que ya implican al público, ya utilizan los avatares para mover a los personajes dentro del teatro. Entonces, igual en la ópera, no hablar tanto ya de digitalización, te pongo una ópera en una clase, sino ya llevar, ¿no? la ópera, mezclarla pues con la interacción del público, con que se mezclen varias disciplinas, ¿no? Y llegar a lo que está llegando el teatro y otros géneros. ¿Creéis que esto puede ser posible? Sí, bueno, a ver, de hecho hay iniciativas didácticas que realmente están dirigidas, a ver, aquí en España, por ejemplo, está el proyecto LOBA, que es la ópera como vehículo de aprendizaje, que se utiliza pues, en chavales. No sé exactamente las edades, pero son adolescentes, están en el cole todavía, usted era educación, la ESO o por ahí, ¿no? Y ellos lo que hacen es trabajar durante un año completo al hacer una ópera ellos mismos, ¿no?
Entonces, claro, probablemente, claro, yo no sé exactamente qué pasará si han hecho un estudio de luego si esos chavales van a la ópera o no, pero desde luego el haber trabajado durante un año, aunque haya sido, no sé, el de los focos o el que haya puesto la peluca o no sé, pero les toca montar el libreto, montar el espectáculo completo, ¿no? Es imposible que eso se te olvide. Porque eso es algo experiencial, absoluto. Entonces eso te tiene que dejar una huella de alguna manera y eso probablemente contribuye a que luego la ópera no lo veas como algo tan súper lejano, elitista, ¿no? A ver, si yo he estado ahí haciendo la ópera, ¿no? Ahora, yo conozco esas iniciativas. Todo esto viene también de Estados Unidos, que también es algo muy, pues eso, ¿no? De ese enfoque más innovador y más de hacer y más emprendedor y tal, ¿no? Eso en el teatro, como dices, Ana, pues no lo sé, yo no lo conozco, la verdad. No sé si existe. Sí, mira, eso encontramos un ejemplo donde más que teatro perdón, más que ópera era teatro, donde se hizo todo Romeo y Julieta, aparte del Minecraft, de un proyecto de Estados Unidos. También, y a partir de ahí empezamos a pensar como de, pues fíjate, que cómo es más o menos lo que tú has dicho, Macarena, pero versión digital. En plan de, en vez de saber cómo se hacen las pelucas y cómo se hace el vestuario, para poder realizarlo. Porque yo siempre pienso, bien es cierto que cuando hablamos de todo ello, es porque a lo mejor es nuestra educación musical, en la educación obligatoria, en la primaria, en la secundaria, sí es verdad que puedes dar algo de artes escénicas, un poquito de teatro, quizá un poquito así, pero si hablamos de música, entenderme la broma es que no se sale del xilófono, del triángulo y de la flauta. Es decir, y a lo mejor, si tienes la suerte, un poquito del folclore de tu zona, si hay una importante base musical de folclore, pero ya está. Y sí, hablamos de música pop y ya está. Y es más, tú, por ejemplo, ahora Miriam, que has dicho antes de los prosumers, ahora el Real ha metido a Jaime Altozano, que para muchos es un referente para muchísimas cosas. Y dices, bueno, poquito a poquito, vamos, llegamos como un siglo de tarde, pero no pasa nada, vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, todas estas cosas siempre pensamos de cómo realmente poder hacerlo. Y ya antes habéis sacado una cosa, factor tiempo, genial. Esa puede ser una de las cosas más importantes. Pero si pudiéramos hablar de otras cosas, es decir, aparte del factor precio, porque siempre se hace el factor precio, ha habido algunas iniciativas que ya hemos visto ya. Aparte del Real Joven, que bien es cierto que, bueno, que sabemos que son esas iniciativas, entre las muchas más baratas, 20 euros, por Dios, que 20 euros en Madrid sin pandemia son 2 copas, vamos a poder decirlo. Encontramos, por ejemplo, también una iniciativa de la Royal Opera House de crear una compañía de gente joven para poder hacer todos esos espectáculos, para poder realizarlo. Entonces, si vosotras fuerais dueñas de un teatro de ópera importante, aparte de ese factor tiempo que te lo compro y el factor precio, que es obviamente una de las cosas que, vamos a decirlo así, la sociedad en la que vivimos es importante, ¿qué otro factor pondríais como posible captación de esa gente joven? Hombre, yo creo que el factor comunidad que comentaba antes Miriam es fundamental. Así a mí me parece que ese sería también el punto de partida, ¿no? Y establecer una red también, ¿no? De jóvenes interesados y que también pues se funcione con esa parte un poco de embajadores, de empoderamiento, de sentir que ellos pueden hacer cosas, ¿no? Pero claro, eso requiere un dejarte como organización, abrirte y que eso no sea una farsa, ¿no? No es como que te dejo, es te dejo. Te dejo, ¿no? claro. Y claro, y eso es complicado, ¿no? Y luego a mí me parece también que el factor espacio también tiene una incidencia, ¿no? O sea, al jugar con el espacio me parece muy interesante, que igual no es siempre, claro, o sea, al final lo que pasa es que todo tiene un precio, ¿no? Si tú juegas con un espacio, te vas fuera o te vas a un garaje o te vas al detrás del escenario y claro, pues la calidad del sonido no es la misma, tienes que buscar otras cosas, ¿no? Pero claro, no sé, a mí me parece que, por ejemplo, los pequeños formatos pues tienen una capacidad de, pues eso, de llegarte y de ponerte los pelos de punta porque estás tan cerca del cantante, es como que se pierde esa barrera, ¿no? Que normalmente hay entre el escenario, el foso, no sé, es al final en un teatro de ópera, no sé, como aquí en Bilbao, en el Euskalduna, que tiene 2.600 plazas, como estés atrás, es que no te llega igual. O sea, la vibración es que ni siquiera, no sé, no es lo mismo, influye mucho. Yo creo que el espacio, el dónde estés y eso, no sé, a mí me parece que también es algo
a tener en cuenta, ¿no? El tema del espacio me parece fundamental y me parece que tiene un gran impacto, porque si lo que estaba diciendo Macarena, si lo sacas de ese espacio tradicional y lo llevas, no sé, a un garaje, algo que se relacione más con esa población a la que tú estás apuntando, todas esas capas de las que hablábamos, de elitismo y tal, se van a romper. Es cierto que, vale, vas a tener que renunciar a algunas cosas, como igual la calidad del sonido no es la misma, pero es que eso me importa a mí, que he estudiado música y que amo la ópera casi por encima de todo. Pero a alguien que va por primera vez, que los armónicos no resuenen como deberían de resonar y todo, es que es lo que menos le va a importar, porque ópera no es la música y ya está, es todo ese pack de artes que están sucediendo al mismo tiempo. Con lo cual, ¿cómo me voy a dar cuenta si es mi primera vez? O sea, voy a estar tan abrumado con esa acción que está pasando tan cerca de mí que en lo último que voy a pensar es si hay buena acústica o no. En mi primer año aquí en Maastricht organizamos un festival que se llamaba M4 y lo hicimos en una sala que es una sala pop. Y entonces, esa sala pop, además, es una antigua fábrica de cerámica, con lo cual tenías ese espacio, que es un espacio industrial al que se ha resignificado, pero que siempre está unido a esa imagen de la música pop, en un escenario en el que, bueno, pues la gente estaba súper cerca de los cantantes y de la orquesta también, y la gente estaba de pie, pues como estaría en un concierto pop, y además es que la gente podía entrar y salir de la sala, porque justo fuera de la sala pues había una barra. Nuestra audiencia era joven y es verdad que había 4 títulos nuevos que habían creado estudiantes de composición del conservatorio, pero había 2 títulos de repertorio. Había una ópera de Mascagni y había otra que, bueno, repertorio, pero repertorio más moderno, vamos a decir, una ópera de Menotti que por el lenguaje musical y por la temática pues también se acercaba más a este tipo de público, ¿no? Pero Mascagni es verismo. Daba igual. O sea, el espacio significaba todo. Ahora que habláis del factor espacio, que también lo estuvimos hablando Rafa y yo, porque nos parecía como uno de los grandes impedimentos más allá del precio y todas las capas de las que estamos hablando, igual una de las opciones sería llevar esa ópera al cine, porque por ejemplo la gente joven en el cine se siente cómoda, va con sus amigos, va con sus abuelos, va con cualquier familiar, va con cualquier tipo de público. Igual llevar la ópera, grandes óperas para que empiecen, ¿no?, a empaparse de lo que es la ópera, ¿podría ser una opción? Bueno, ya hay esas iniciativas de la ópera en el cine y de hecho, a ver, yo no he hecho un estudio y ni he mirado datos de quién va, pero a mí me da la sensación de que quien va es quien va al teatro y como quien luego se mete además igual en las redes sociales o se ve las óperas en su casa y además encima va al cine a ver la ópera de la Royal Opera House o de Viena, que como no puedo ir a Viena, pero me la dan más o menos en directo y encima además me hacen la entrevista con no sé quién y veo un poco más las bambalinas, bueno, pues no sé hasta qué punto eso puede ser una estrategia para atraer nuevos públicos o gente que no ha ido nunca, o más bien es una estrategia para, bueno, pues profundizar en los que ya son muy fans. Pero claro, no sé, no tengo datos, como para decir que... Bien, esto que ya desde hace tiempo, o sea, lo que es en España, si mal no recuerdo, tanto la compañía Yelmo como Cinesa han hecho bastantes representaciones, tanto de danza como de teatro y tal. Es conocido lo que hace el National Theatre muchísimas veces en Europa. Yo me acuerdo de estar en Estocolmo y de repente ver una imagen y digo, coño, es verdad que sale a los cines para poder hacerlo, que luego ya vino para aquí. Entonces, el cine es un espacio, como dice Ana, como que el joven está como más relacionado, va mucho más, se siente muchísimo más cómodo, sabe perfectamente que puede entrar y salir, que puede ir al baño, que puede comprar unas palomitas, que puede estar muchísimo más tranquilo. Es más, en la última ópera que fue al Real, se le hicieron una entrevista al director artístico hablando de todo eso y dice, claro, dice, es que la ópera, como estáis haciendo, tiene que salir. Es decir, no te estoy diciendo que si yo hago una ópera ahora, a la vez se retransmita, pero a lo mejor se guarde, se busque ese sonido diferente, esa experiencia única en el cine para poder realizarlo. Y eso es lo que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer como hasta ya. Y lo del factor espacio ha sido clave
casi para cerrar esto, porque yo, por ejemplo, cuando pensábamos cómo darle un cierre, hay una cosa que a mí siempre era como hacia donde queríamos llegar, parece que está todo esto preparado, pero no. Porque había a mí una iniciativa que yo siempre que veo una cosa muy rara respecto al Teatro Real de Madrid, con todos mis respetos a la institución, y era la Plaza Isabel II, que está enfrente, está llena de jóvenes. Es el metro de salida de ópera. Hay mucha gente joven, muchísima gente joven. Tú ves los grandes carteles anunciando las óperas. Obviamente tienen que ponerlo, los que van a venir y tal. Digo, no hay ningún cartel a lo grande para poder captar a todo eso. Digo, me hace falta todo eso. Es decir, ¿por qué realmente si queremos sacar a la ópera, es decir, a la gente joven? Si es verdad que hay proyectos educativos, que los hay, o que los institutos vean óperas en los institutos, que los hay, por ejemplo, eso existe. ¿Por qué realmente hay ese miedo? Por eso vuelvo como circular, ¿no? De realmente teniendo todo ese público joven todos los días, bueno, en pandemia no, todos los días en la Plaza Isabel II, que hacen parte de skaters y tal. ¿Por qué realmente no se hace una propaganda, un cartel, algo? ¿Cuál creéis que puede ser el motivo realmente? Si hubiera motivo, que a lo mejor no lo hay, ¿eh? Yo creo que hay como varios factores ahí. Uno, ese público joven que yo digo que quiero atraer y que lo quiero atraer, cuando vengan, ¿cómo se van a portar? O sea, los skaters me van a venir con el skate, porque si me vienen con el skate no los quiero. Porque me van a espantar a los que ya tengo aquí, que sé que me están viniendo siempre. Entonces, realmente no es fácil porque encontrar ese equilibrio entre el público que ya tienes fidelizado y ese nuevo sector al que quieres atraer es un ejercicio realmente difícil. Se podría pensar de muchas maneras. Claro, entonces yo veo ahí un factor. Luego, otro factor es que realmente todos los esfuerzos que la organización tiene que hacer para poder captar a ese público son muchos y, como ha dicho Macarena antes, la ópera es un producto muy caro. Entonces, realmente yo creo que ahí se mira siempre con, que me perdonen, pero con un poco de... La mirada es un poco corta. Me tengo que esforzar muchísimo para captar a un público que en realidad a nivel económico, a priori, no es rentable. Porque si a una butaca le puedo sacar 200 euros, ¿por qué voy a...? Y 200 euros que ya viene el señor o la señora, ya vienen solos, ¿por qué me voy a tener que esforzar tanto para vender una butaca a 5 euros? Pero ahí yo lo que veo es, bueno, pero es que le podemos dar la vuelta. A lo mejor ese sector específico, ellos por ellos mismos no me van a poder pagar tanto, pero puede haber alguien que esté también interesado en ellos. Ahí es donde veo yo que entre pues los sectores, o sea, los departamentos de patrocinio y de desarrollo de negocio. ¿Por qué no buscar la rentabilidad de ese sector en otra parte, no en ellos? Pero yo veo esos dos factores principales, o sea, cómo se van a comportar en la sala, aunque se porten bien, porque, o sea, cómo los voy a mezclar con el resto de mi audiencia y ¿me es rentable? Esas son las dos cosas principales. Sí, yo creo que ahí sí, completamente de acuerdo con lo que dice Miriam. Y de hecho muchos teatros, pues claro, para no arriesgar, a veces utilizan pues salas alternativas, de alguna manera como deslindar, ¿no?, de lo que es mi temporada de ópera principal, pues igual otras iniciativas más innovadoras orientadas a otros públicos que de alguna manera no me manchen o no me pongan en cuestión, ¿no?, lo que ya tengo, ¿no? Es complicado, realmente por eso cuesta y por eso es un reto, ¿no? Sí, claro. O sea, es que el público fidelizado, perdona, que el público fidelizado, o sea, estamos súper contentos con que ese público esté fidelizado, pero ojito que también es difícil lidiar con ellos, que no es que te van a aceptar cualquier cosa. El otro día leía que Nicole Kidman había ido a la ópera en Sydney y un aficionado detrás le había dado con el programa porque se había levantado a aplaudir al final. Y no había sido tan bueno como, o sea, como para que te levantes. Compórtate según la liturgia, porque si no tenemos un problema. Y da igual que seas Nicole Kidman ni quien sea. Me da igual. O sea, es como, wow. Claro, lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Ese miedo a que te digan, oye, que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que ya vamos llegando un poco al fin de esta charla tan interesante que estamos teniendo, al hilo de lo que comentaba Rafa, vosotras, ¿qué experiencia os gustaría crear, ¿no?, para ese alguien que no ha ido a la ópera y queréis que vaya, como comentabas, Miriam, de el skater, ¿no? Que no quieres que vaya con el skate porque vamos a hablar de otra temática,
pero tú quieres que se interese por otros temas que seguro que no ha tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué experiencia os gustaría crear? Hombre, yo creo que la experiencia no es algo, o sea, quiero decir que si realmente quieres estar con el skater, primero tienes que conocer al skater y saber, no sé, qué experiencia le gustaría tener o qué es algo que le resuena, ¿no? Si yo me invento la experiencia para el skater, probablemente no tenga éxito. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con Macarena y sobre todo cuando vayas o sea, si te pones en la situación de qué experiencia quiero crear para ti, darle voz a ese colectivo, Claro. pero dejar de comportarte, que esto es mal bastante extendido no solamente en la ópera, sino en la música clásica en general, como te voy a evangelizar. Te voy a traer aquí la verdad, te voy a enseñar esto como es y has vivido toda la vida en tinieblas. Oiga, pues no. Totalmente. Bueno, pues en el fondo hemos llegado más o menos a esa, como que creo que hemos muchas ideas. Me quedo con todos los factores que hemos dicho, el factor espacio, el factor comunidad, el factor precio, el cómo poder, es un digo, cómo crear experiencias, que es súper importante, hablar con las personas, ver qué quieren, qué no quieren hacer, cómo poder llegar, desmitificar un poquito todo el concepto de la ópera. Tú, Miriam, lo que nos has dicho, todos esos ejemplos de óperas de 30 minutos que pueden existir, cómo se puede cambiar, ¿no? Para poder resumir la verdad. Yo debo decir que la primera vez que yo he ido 2 veces en mi vida a la ópera, fundamentalmente por tema económico, hay que decirlo, y la primera fue impresionante, sobre todo acústicamente, es decir, no veía casi nada, fui muy arriba, y entonces el poder escuchar esa música sí viene siendo que dices, joder, qué guay, ¿no? Que luego a lo mejor, y muchos teatros luego hacen grandes conciertos de pop y tal, para poder atraer a esa gente que vayan al teatro, que no pasa nada, ¿no? Que esa duda en plan de, ay, tendré que ir de joya, tendré que ir, que es un espacio como vas a ir al teatro, la verdad. Muchísimas gracias desde Cultura con Públicos, os queremos decir, Macarena y Miriam, por poder dedicarnos un ratito de vuestro tiempo para poder hacerlo. La verdad, de corazón, muchísimas gracias. Si queréis decir algo más antes de cerrarlo. Pues nada, agradeceros a vosotros la invitación y nada, pues que mucha suerte con el proyecto y que Gracias. estamos encantadas de que impulséis una iniciativa así. Totalmente. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias y bueno, como siempre digo, suscribiros al canal que estaréis para pronto atento a todas las novedades. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos pronto.